señor cónsul honorario de España, señor cónsul honorario de Portugal, excelentísimas autoridades, señoras y señores. Estoy muy contento de estar aquí en esta ciudad, no solo por haber visto por primera vez el estrecho de Magallanes, que me ha impresionado, sino por haberme paseado por una ciudad que me ha sorprendido gratísimamente por la belleza de sus edificios. De modo que realmente vuelvo con un recuerdo imborrable. De los diversos temas que presenté a la Universidad de Magallanes para este simposio, la universidad eligió este tema sobre el viaje de Magallanes y Elcano. Quizá no esté mal recordar aquí el viaje en su conjunto. A finales de 1517 entraron en Andalucía dos hidalgos portugueses, Fernando de Magallanes y el bachiller Ruy Faleiro, curtido el primero en lances y aventuras por su larga estancia en la India y el lejano Oriente, renombrado el segundo por sus conocimientos cosmográficos. Agraviados con el rey de Portugal, don Manuel, a causa del trato desagradecido que el monarca había dispensado a sus trabajos y fatigas, Magallanes y Faleiro propusieron a Carlos I un nuevo proyecto: descubrir lo que hasta ahora no se ha hallado, que es en los límites de nuestra demarcación, y lo poner en nuestro señorío y sujeción. Se trataba de llegar a las Islas del Clavo, el Maluco o la especiería, como se decía entonces, la especie más preciada. Si los portugueses la alcanzaban bordeando África por el Cabo de Buena Esperanza, los españoles habrían de alcanzarla hallando un estrecho en América del Sur o, en su defecto, doblando el todavía desconocido Cabo de Hornos. La idea venía apoyada por razonamientos prácticos y teóricos. Si los continentes eran islas, por fuerza debería haber un paso al otro océano en algún punto de la América meridional. En el globo de Schöner, hecho en 1516, figura ya un estrecho, deducido simplemente por hipótesis. Además, al igual que otros cartógrafos anteriores, tanto Magallanes como Faleiro estaban convencidos de que el Maluco entraba en la demarcación de Castilla. En la especiería, para colmo, estaba sentado ya un amigo de Magallanes, Francisco Serrao, también indispuesto con los gobernadores portugueses y desnaturalizado de su monarca. Miel sobre hojuelas, pues. La propuesta de los Magallanes y Faleiro, presentado Carlos I en Burgos en febrero de 1518, cayó en terreno abonado, ya que desde 1502, desde Cristóbal Colón, se había buscado un estrecho en el continente americano. Un mercader burgalés, Cristóbal de Haro, avaló con su gran autoridad financiera el proyecto. A su vez, Carlos I tenía prisa por ultimar las cosas de Castilla. Asuntos urgentes reclamaban su presencia en Barcelona, su última escala en España, antes de zambullirse ya como emperador en su gran pasión, la política europea. América a Carlos I, sobre todo en estos primeros años, no le interesó gran cosa. Así se comprende que la negociación de los portugueses con el monarca se rematase en un plazo de tiempo muy corto, casi a velocidad meteórica. El 22 de marzo de 1518 se firmó el asiento entre la corona y los descubridores, a quienes se concedió, entre otros privilegios, el 20% de todas las ganancias de las tierras e islas que se pudiesen descubrir, el título en propiedad de adelantado y gobernador, licencia para enviar en las siguientes armadas mercancías por valor de 1000 ducados, etcétera, etcétera. En un principio se pensó que el 25 de agosto de 1518 sería la fecha apropiada para que las naves se hiciesen a la vela. A los oficiales de Sevilla, sin embargo, les pareció muy corto dicho plazo, dado que con las prisas el apresto de la armada sería muy costoso, de suerte que propusieron diferir su partida hasta diciembre del mismo año. Le pareció bien al rey al consejo y la partida se aplazó hasta el año siguiente.
Llegado el momento de reclutar la gente, se publicaron pregones por las plazas, mercados y la ribera de Sevilla, invitando a la gente a enrolarse. Los sueldos que se propusieron fueron realmente suculentos para lo que se pagaba entonces. 1.200 maravedís al mes a los grumetes. A los marineros 1.200 maravedís al mes. A los grumetes 800, a los pajes, la escala más baja, 500, y a los carpinteros y calafates, la escala más elevada, 5 ducados mensuales. Pero los pregones encontraron oídos sordos tanto en Sevilla como en Málaga, Cádiz y el condado de Huelva. Un viaje tan peligroso e incierto asustaba. Visto que no se hallaba marinería en los puertos de Andalucía, Magallanes recurrió a reclutar extranjeros. Poco a poco se fueron haciendo los preparativos de la Armada de la Especiería. El factor de la Casa de la Contratación de Sevilla, Juan de Aranda, se encargó de comprar en Cádiz las naos. Se conserva todavía en el Archivo de Indias la cuenta de los gastos que hizo en el cumplimiento de su cometido. La parte correspondiente a la nave Victoria, la única que regresó a España, dice así: 300.000 maravedís, que costó la nao Victoria, que será de porte de 85 toneles. La nave, me permitirán que normalmente haga la relación del viaje centrándome en la nao Victoria, que es la que llegó a Sanlúcar de Barrameda, como ustedes saben. La nave, decía, cargó en su bodega 519 quintales, 2 arrobas y 14 libras de víveres. Me parece interesante exponerles qué llevaba. 493 quintales y 3 arrobas de bizcocho, 82 pipas de vino, 100 arrobas de aceite, 40 quintales de vinagre, 50 docenas de pescado seco, 60 tocinos añejos, una bota de habas, 2 de garbanzos, 6 celemines de lentejas, una pipa de harina, 55 ristras de ajos, 27 arrobas y 24 libras de queso, 10 botijas de miel, 2 de almendra con casco, 2.000 sardinas, 22 arrobas y media de pasas, 128 libras de ciruelas pasas, 4 seras y 4 quintales de higos, 121 libras de azúcar, 55 cajas de carne de membrillo, una jarra de alcaparras, 5 de mostaza, 2 vacas y 100 libras de arroz. Las 5 naves que componían la Armada levaron anclas de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519. De las incidencias que tuvieron lugar en los primeros meses del viaje se sabe muy poco. Andaba la Armada en las costas de Guinea cuando en este comedio acometió un marinero a un grumete acusándole de homosexual, de que dieron aviso a Magallanes. Hay una serie de problemas en este momento, pero al final, llegando a América, se sabe quién es el responsable. El martes, 20 días del mes de diciembre de 1519, fue sentenciado a muerte Antón Salomón, un italiano de Mesina, maestre que fue de la nao Victoria, por sodomítico, la cual sentencia fue ejecutada en este dicho día en el puerto de Santa Lucía, que es en la costa del Brasil. En el puerto de San Julián, a 49,30 grados de latitud sur, invernaron las naves desde el 31 de marzo hasta el 24 de agosto de 1520, soportando un intensísimo frío y grandes tormentas. Allí acaecieron 2 desgracias, originadas en no pequeña medida por las tremendas inclemencias del tiempo. Primero, el naufragio de la nao Santiago el 22 de mayo. Y segundo, un peligroso motín que el capitán general sofocó imponiendo a 2 cabecillas pena sumarísima y tratando a los demás implicados con diplomacia. Y no deja de llamar la atención que cuando años después Francisco Drake, disponiéndose a dar la vuelta al mundo, tuviera que sofocar a sí mismo en San Julián un intento de motín, se saldara con la ejecución de Thomas Doughty el 2 de julio de 1578. El puerto era verdaderamente negro, como lo llamó un oficial de la Casa de la Contratación.
Pero las desgracias nunca vienen solas. La muerte se cebó por diversas causas con los miembros de la tripulación, me refiero siempre a la Victoria. El primero de ellos, sin duda, el grumete, a quien tentó el infeliz Salomón, que no pudo resistir el hecho de ser la burla y la rechifla general de la marinería. Viernes, 27 días del mes de abril de 1520, se echó de la nao Victoria a la mar Antonio Ginovés, grumete de la nao Victoria, y se ahogó, el cual se echó a la mar de la nao por una pesquisa, porque un mozo lo acusaba de homosexual, lo cual fue en el puerto de San Julián, en la costa del Brasil. Viernes, último día del mes de agosto, se ahogó Martín Pérez, carpintero de la nao Victoria, yendo a donde se perdió el navío Santiago por mandado del capitán. Sábado, 29 días de septiembre, falleció Jorge Alemán, condestable de la nao Victoria, de enfermedad. El 21 de octubre de 1520, la Armada, que había bajado ya a 52 grados de latitud sur, llegó a lo que todos, a primera vista, tomaron por una bahía que tenía una punta de arena muy larga a la entrada a la mano derecha. Magallanes despachó 2 naves, la San Antonio y la Concepción, a reconocer dicha ensenada, mientras que la Trinidad y la Victoria quedaban en la embocadura a la espera de noticias. 2 días después regresaron las naves de reconocimiento con la nueva de que el canal proseguía y aún se ensanchaba. Se había encontrado por fin el anhelado estrecho. El hallazgo, en vez de alegrar, enfureció a un portugués rival de Magallanes, Esteban Gómez, que vio apesadumbrado cómo el viaje se prolongaba más de lo que sus celos le permitían soportar. Y así desertó de repente, volviendo a España con la nao San Antonio. La defección no amilanó al capitán general, que envió la Victoria en demanda de la desembocadura del estrecho, disponiendo que si no lo encontraba, plantasen en un lugar bien alto y bien prominente una bandera, a cuyo pie debía dejar en una olla una carta que indicase la ruta que iba a seguir, a fin de que se pudiese unir a la escuadra. El estrecho fue bautizado con 3 nombres: de las 11.000 vírgenes en su comienzo, de los Patagones durante la travesía y de todos los santos en la desembocadura. A cada media legua se encuentra en él puerto seguro, agua excelente, madera de cedro, sardinas y marisco en abundancia. No hay en el mundo un estrecho mejor que este, exclamó, pletórico de alegría, Pigafetta. Pero la colorización de esta tierra tan hiperbólicamente ensalzada solo cosechó desastres en un principio. Así lo pudo atestiguar, por amarga experiencia, Pedro Sarmiento de Gamboa en 1584. El miércoles 28 de noviembre, las 3 naves que quedaban de las 5 que habían largado velas de Sanlúcar salieron a mar abierto, al anchuroso océano que los españoles habían denominado Mar del Sur, por oposición a la Mar del Norte, el Atlántico, y que Magallanes llamó Pacífico, y se lanzaron a golfo tendido, poniendo rumbo al noroeste. La travesía del Pacífico, agotadora, duró 3 meses y 20 días. No quedaba ya alimento fresco que llevarse a la boca. El bizcocho era un polvo mezclado de gusanos, que despedía un hedor insoportable por estar impregnado de orines de ratas. El escorbuto se cobró numerosas vidas. La mayor desgracia, escribió Pigafetta, era vernos atacados de una especie de enfermedad que hacía hincharse las encías hasta el extremo de sobrepasar los dientes en ambas mandíbulas, haciendo que los enfermos no pudiesen tomar ningún alimento. De estos murieron 19. Entre las 7 bajas que sufrió la Victoria se encontró el propio piloto de la nave, que falleció el 28 de febrero de 1521. El miércoles 6 de marzo de ese año, de 1521, se avistó el primer archipiélago del lejano oriente, las Islas de los Ladrones, que recibieron ese nombre por el desvergonzado descaro con que sus habitantes tomaban cuanto querían de las naves. En el siglo XVII, los españoles cambiaron su nombre por el de Marianas, en honor de la reina Mariana de Austria.
Allí se avistaron por primera vez las veloces barquichuelas de los indígenas, provistas de los característicos flotadores laterales que hacían de contrapeso, los catamaranes. El 16 de marzo llegaron las naves a otro archipiélago que Magallanes denominó de San Lázaro, el que Ruy López de Villalobos había llamado en 1542 Filipinas por el entonces príncipe Felipe. El 31 de marzo de ese año, Pedro de Valderrama, el capellán de la Armada, el único capellán que quedaba, porque el otro había sido dejado en el puerto de San Julián, celebró con toda solemnidad la primera misa en tierra, en Cebú. Pero la muerte prosiguió su implacable curso, segando la vida del piloto suplente. Este día falleció Micer Baltasar, piloto de la nao Victoria y maestre que había sido del navío Santiago. Después de tantos sufrimientos y penalidades, pareció por unos pocos días que las cosas comenzaban a salir a pedir de boca. El rey de Cebú se convirtió aparentemente al cristianismo y la isla dio muestras de ser rica en oro y jengibre. Pero la desgracia volvió a batirse sobre la armada. El 27 de abril, Magallanes pereció con otros 7 hombres en una reñida escaramuza con los nativos de la isla de Mactán. Pigafetta hizo el elogio fúnebre del muerto, despidiendo con muy sentidas palabras a nuestro espejo, nuestra luz, nuestro consuelo y nuestro guía inimitable. Sucedieron entonces a Magallanes en la Capitanía General el portugués Duarte Barbosa y el español Juan Serrano, capitanes respectivamente de la Trinidad y la Concepción. Infortunadamente, poco les duró el mando. Los dos fueron hechos prisioneros pocos días después, el 1 de mayo, en una celada que les tendió el rey de Cebú. Y en la encerrona cayó también preso el nuevo capitán de la Victoria, Luis Alonso de Goes. Los demás navegantes, en vez de socorrer a sus compañeros, levaron anclas sin tardanza, alejándose de Cebú a todo trapo. Fue sin duda un acto de cobardía, tal vez inevitable, pero los expedicionarios debían de estar al límite de sus fuerzas, físicamente rendidos y moralmente destrozados. La Capitanía General fue otorgada entonces al portugués Juan Carvalho. Los supervivientes costearon Borneo, una isla grande en la que hay canela y mirabolanos y alcanfor. El 15 de junio fue enviado a visitar al Barrajá de Borneo, Siripada, el nuevo capitán de la Victoria, Gonzalo Gómez de Espinosa, en compañía de 7 hombres más. Pigafetta refiere cómo, tras llegar al Palacio Real montados en elefantes, los embajadores fueron recibidos por el monarca, que le regaló brocatel, paños de oro y seda, y los invitó a almorzar. La primera ciudad rica y poblada era aquella, y la tentación de quedarse en tierra era tan fuerte que sedujo a 2 marineros, que el 15 de julio de 1521 desertaron sigilosamente, Juan Griego y Mateo Griego, es decir, 2 griegos. A Sanlúcar de Barrameda van a llegar nada menos que 4. Bueno, pues estos 2 se quedaron en la ciudad de Borneo. No pararon ahí las desgracias. La Victoria tuvo que largar velas de la isla a toda prisa y como consecuencia de su partida repentina quedaron en la ciudad de Borneo Domingo Barruti, marinero y escribano de la Trinidad, y Gonzalo Hernández, hombre de armas, y un hijito de Juan Carvalho, el capitán general, que era un hijito que este Carvalho había tenido en el Brasil con una india. Al salir del canal de Borneo, a raíz de este accidente imprevisto, los navegantes, creyéndose atacados, tomaron el 29 de julio un junco y un parao chinos cargados de mercaderías, presa que se repartía entre la tripulación una vez apartado el quinto para el rey. La avaricia con que se comportó Carvalho en este acto de piratería disgustó a la tripulación, que decidió relevarlo del mando y poner en su lugar a Gonzalo Gómez de Espinosa. En el puesto de este y como capitán de la Victoria fue elegido Juan Sebastián del Cano, a quien Pigafetta no mencionó jamás,
por odio, por desprecio o quizá por las dos cosas. Las bajas continuaron mermando el número de tripulantes. Lunes, primer día del mes de septiembre de 1521, falleció Filiberto, este era flamenco, lombardero de la nao Victoria, que había salido herido de la guerra de Mactán. Siempre a la vista de islas, continuó la navegación hacia el Maluco, la meta del viaje. En la isla de Bohol se decidió quemar la Concepción, dado que ya no había marinería suficiente para los dos barcos. El 8 de noviembre de 1521, las dos naves rentantes fondearon por fin en el Maluco, en la isla de Tidore, casi ya en el Ecuador. Habían llegado a su objetivo. Allí les fue comunicado una triste nueva. 8 meses antes había fallecido Francisco Serrao, el capitán del rey de Terrenate, ese gran amigo y aún pariente de Magallanes. Quedaban 2 naves y había 2 posibilidades de regreso, por el Pacífico y por el camino de los portugueses. Se decidió entonces que cada una de las 2 naves emprendiera el camino de regreso para dar cuenta al rey del éxito de la armada. El 18 de noviembre de 1521, ultimados los preparativos del tornaviaje, las 2 naves largaron amarras. La Victoria hizo velas la primera y se hizo mar afuera para esperar a la Trinidad, pero pronto se vio que la Trinidad tenía una considerable vía de agua, por lo que ambas naves volvieron a puerto. A mediodía del 21, día de Santo Tomás, zarpó definitivamente la Victoria, no sin haber dejado en tierra antes 70 quintales de clavo para evitar un exceso de carga. Despidiéronse las naves una de otra por una descarga recíproca de artillería. Nuestros compañeros nos siguieron en sus bateles hasta donde les fue posible y todos nos separamos llorando. En Tidore quedaron tres hombres para lenguas como intérpretes y para informarse del comercio de las tierras comarcanas. La Victoria se abrió camino por un mar cuajado de islas. En el recuerdo de Pigafetta quedó grabada sobre todo la isla de Timor. Su imaginación, excitada por este rosario insular, echó a volar con las 1000 maravillas que le contaron los parleros pilotos malayos acerca de seres prodigiosos y no menos portentosos animales. Pero el viaje se prolongaba sin fin. El triste ejemplo de los griegos Juan y Mateo empezó a cundir entre la tripulación desmoralizada. Presa de pánico, algunos hombres, aprovechando que la nao estaba surta en la costa de Timor, junto a un pueblo que se dice Batutara, sin ser sentido, escaparon. 2, Bartolomé de Saldaña, que fue sobresaliente en la nao Victoria, y el grumete Martín de Ayamonte, que se echaron a nado para alcanzar la costa. Evitando Malaca, Sumatra y las plazas de los portugueses, la nave entró en océano abierto, bajando a 42 grados de latitud sur, con el propósito de doblar el Cabo de Buena Esperanza. Algunos de los nuestros, y sobre todo los enfermos, escribe Pigafetta, hubieran querido desembarcar en Mozambique, donde hay un establecimiento portugués, a causa de las vías de agua que tenía la nave y del frío penetrante que sentíamos, pero especialmente porque teníamos por único alimento y bebida arroz y agua, pues toda la carne que por falta de sal no pudimos preparar estaba podrida. Sin embargo, determinamos hacer cuantos esfuerzos nos fuera posible para regresar a España. El 6 de mayo se pasó por fin el temido cabo. El 9 de mayo se trataron de hallar algún puerto para tomar refresco para la gente, que estaban los más dolientes, el cual no hallaron. A continuación se puso rumbo al noroeste durante 2 meses enteros, travesía interminable a través del anchuroso océano, en la que murieron 21 hombres entre cristianos e indios.
Casi no pasó día en que no se lanzase al mar un cadáver. Ese mismo día 17 falleció el grumete Juan de Saelices. El 18 de mayo, Hernán Morí, natural de Narbona. El 20 de mayo, el marinero Juan de Ortega. El 1 de junio, el grumete Machín Vizcaíno. El 7 de junio, Domingo, natural de Covillá, en Portugal. El 8, el marinero Lope Navarro. El 9, el grumete Cristóbal de Jerez. El 14, el marinero Domingo Bautista. El 21 de junio pasaron a mejor vida el marinero Diego García y Pierre Gascon, natural de Bordeos. Y el 22, por fin, falleció Pedro de Valpuestan. El 9 de julio, la Victoria fondeó en la isla de Santiago, perteneciente al archipiélago de Cabo Verde. Mas con llegar a territorio cristiano no se habían acabado las peripecias. Los portugueses retuvieron un batel con 13 hombres a bordo que al llegar allí, y esto es muy curioso, se enteraron con gran sorpresa de que era jueves, siendo así que, según el diario de a bordo, se hallaban en miércoles. Habían perdido un día, al revés de lo que le sucedió a Fogg en su novelesco viaje alrededor del mundo. Recuerden la historia de Jules Verne. El 14 de julio murieron el grumete Andrés Blanco y el marinero Esteban Bretón. Y el 26, un sobrino del capitán general, Martín de Magallanes, que había ido por sobresaliente en la nao Concepción. El sábado, 6 de septiembre, surgió la Victoria en la bahía de Sanlúcar de Barrameda, tras haber navegado toda la redondeza de la tierra, como dijo muy gráficamente Juan Sebastián del Cano en su carta al emperador. De los 60 hombres que habían partido de Tidore, solo quedaban 18, en su mayoría enfermos. Los oficiales de la Casa de la Contratación acudieron raudos en su auxilio. El 7 de septiembre se compró un barco de 6 remos para enviar en servicio de la nao y se compraron cosas para enviar de refresco a la gente, vino, pan, carne, melones. El barco encontró la Victoria en las Orcadas y los 15 hombres enviados a traerlas, los 15 hombres ayudaron a traerla a Sevilla porque la gente de ella venía enferma y poca, juntamente con el capitán Cano, a quienes venía ayudando un barco de Sanlúcar. 2 días después, el lunes 8, la nao rindió viaje en el puerto sevillano de Las Muelas, en el que entró disparando salvas con toda su artillería, 3 piezas gruesas, 6 versos y un pasamuro. Al día siguiente, relata Pigafetta, bajamos todos a tierra en camisa y a pie, descalzos, con un cirio en la mano, para visitar la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria y la de Santa María de la Antigua, como lo habíamos prometido hacer en los momentos de angustia. Fíjense que esta iglesia de Santa María de la Victoria era una iglesia de los mínimos, la nueva orden fundada por San Francisco de Paúl, y probablemente este nombre de la Victoria es el nombre que se va a dar a la nave, que tenía otro antes, y a la nao Victoria, ¿no? Aunque la mayor parte de los hombres de la Armada murieron en el empeño, el negocio para los banqueros fue fabuloso. De los 70 quintales y 23 libras de clavo que trajo en su bodega la Victoria, quedaron 480 quintales y 58 libras, que a razón de 42 ducados el quintal valieron 7.569.130 maravedís. Y a ese precio fue vendida la especia a Enrique Echinger, el factor de los Belser, que pagó la mitad del dinero en Medina de Rioseco de 1523 y en la feria siguiente la otra mitad. Y dirán ustedes, ¿y qué fue de la Victoria? Esa nave que había hecho por primera vez la vuelta al mundo. Fijémonos qué pasó, qué hicieron los ingleses. La reina Isabel de Inglaterra se preocupó porque la nave con que Francisco Drake dio la vuelta al mundo, la Golden Hind, la cierva dorada, se perpetuase como monumento emblemático de su fama y poderío.
y cuando la podredumbre dio cuenta de la nave, de la madera que todavía estaba sana, se hizo una silla que fue ofrecida por otro gran navegante, John Davis, a la Universidad de Oxford. En cambio, la Victoria tuvo una suerte muy distinta. Por más que los humanistas de la corte y los historiadores oficiales prodigaran elogios merecidísimos a la nave y pusieran su hazaña con razón por encima del periplo de la nave Argo, la nave de los argonautas. Fernández de Oviedo proclamó que la Victoria se debiera guardar en las atarazanas de Sevilla por memoria, por recuerdo, pero nada más lejos de la realidad. Al llegar la nao a Sevilla, quedó surta algunos meses en el Guadalquivir y allí permaneció hasta que Diego Díaz, como factor de Cristóbal de Haro y con licencia del rey, su propietario, que estaba bien ajeno a que la posteridad hubiese tenido deseos de conocer la nao, la sacó sin más contemplaciones a pública subasta el 16 de febrero de 1523. En la almoneda, que tuvo lugar en las gradas de la catedral, pujaron varias personas, pero finalmente la nao fue rematado en un mercader genovés, Esteban Centurión, por 285 ducados, e inmediatamente la nao pasó a hacer la carrera de Indias, una navegación sin duda mucho más honesta. Fallecido el genovés, la Victoria seguía siendo en 1525 propiedad de su hija María, todavía menor de edad, y hacía regularmente viajes a las Indias. No sabemos realmente cuándo es desguazada la nave. En cualquier caso, el nombre de la nao más gloriosa y afortunada de cuantas surcaron el océano quedó muy grabado en la mente de todos. Y así, cuando se despachó en 1526 la segunda armada a la especiería, ya esta vez no desde Sevilla, sino desde La Coruña, la nao capitana se llamó Santa María de la Victoria, en claro homenaje a su ilustre predecesora. Y si alguna fuerza tiene el nombre, a él se debe que esta nave llegase a sí mismo a su destino, el Maluco, aunque allí acabara su curso. Antes, en la travesía del Pacífico, había muerto en ella Juan Sebastián del Cano. En 1529, Carlos I vendió el Maluco a Portugal por 350.000 ducados. De esta suerte acabó la aventura española en demanda de la especiería, pero gracias a ellas Magallanes descubrió el estrecho, abriendo el Pacífico a las naves españolas que ya en el futuro no van a partir de España, sino que van a partir de los puertos americanos, de los puertos de la Nueva España, de Zihuatanejo y de Acapulco, y después de los puertos del Virreinato del Perú, del Callao, los viajes de Mendaña, mucho antes, todo ello mucho antes de que Francisco Drake volviera a surcar el Pacífico. El Cano, a su vez, realizó la primera circunnavegación de la Tierra. Hazañas, las dos, dignas de eterna memoria. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Juan Gil. Tenemos tiempo para algunas preguntas o comentarios, por favor. Con micrófono, porque se está grabando el simposio y es interesante mantener el registro de todo lo que se comente. Por allá, por favor. Allá, arriba, en la... Ah, aquí. Después. Porque si no, estuviese preocupado, porque usted menciona que don Pedro el capellán Pedro Valderrama hace su primera misa en tierra ya cuando está en las Filipinas, o cerca de ella.
y nosotros tenemos nuestro registro de que nuestra primera misa la No, habría hecho aquí no, en la, no, en la sí, Bahía sí, de las Sardinas. Sí, se hacen misas antes aquí perdón, yo me refería la primera misa allá. Ah, perfecto. No, sí, hombre, sí. Si no, nuestro obispo se nos va Hombre, a morir de un infarto. ¿Cómo van a estar dos sacerdotes sin decir misa si han desembarcado? Que y en quizás el la puerto misa de la San había hecho a Julián- bordo, entonces quizás ahí podría haber alguna discrepancia de que la misa en la Bahía de las Sardinas quizás fue a bordo o definitivamente fue en tierra. Fue en tierra entonces. De modo que sí, perdonen que haber inducido error, era la primera misa en las islas del sudeste asiático. Muchas gracias, doctor. ¿Eh? Hola, muy bueno. Hábleme, por favor, alto, porque Sí. a pesar de los audífonos, mi oído no funciona como debiera. Perfecto, buenos días. Muchas gracias por la exposición. Una pregunta que siempre he tenido: ¿por qué Pigafetta narra tan poco el tema del estrecho, siendo que fue tan importante el paso? Si pensamos más allá de las Molucas, lo que importaba era encontrar el paso. ¿Por qué cree usted que Pigafetta de alguna forma obvió el tema? Porque no tiene tanto tiempo. Es decir, cuando habla y se explaya sobre los patagones, etcétera, etcétera, y recoge los vocabularios de los patagones, es sobre todo en el puerto de San Julián, porque realmente allí hacen la invernada y evidentemente allí tienen mucho tiempo. En cambio, en el estrecho no. El estrecho es surcarlo cuanto antes, y realmente las noticias que da, como ves, son noticias muy escasas. Nos gustaría, al final dice, sí, el estrecho mejor del mundo, y sí, hay agua, hay puertos, hay todo esto, pero que nos contara más cosas. Y evidentemente, como usted dice, ¿por qué no? Pues porque probablemente tampoco lo que les interesa es avanzar y terminar cuanto antes el estrecho. Pero sí, es muy curioso porque la segunda expedición tenemos más noticias del estrecho de Magallanes. Tenemos, según lo relata Francisco González de Oviedo en su historia, a bordo de las naves había un clérigo, un vasco, Juan de Araizaga, que era un hombre que debía de ser un tanto fantasioso, ¿no? Y este Juan de Araizaga ve por la noche brillar el tierra, no en la tierra de fuego, no, ve como luces que él toma por los carbunclos, por los destellos que despide el carbunclo. El carbunclo es una piedra preciosa que se pensaba que estaba en el cerebro de los dragones, con lo cual ella está poblando el estrecho de Magallanes de dragones. Bueno, todo esto son fantasías del buen clérigo, que era un hombre que era fantástico, porque como en un momento se le acerca un patagón y el patagón empieza a hablar y él, sin empacho ninguno, le responde en vasco. Y dice, caramba, comenta Gonzalo Fernández de Oviedo, se debieron de entender perfectamente el uno al otro. Pero, como digo, hay ese paso por el estrecho está más narrado en el segundo viaje, y el propio Urdaneta habla más del estrecho cuando pasa por él con la armada de Loaiza, que el propio Pigafetta. Que es extraño, sí, que podría haber hablado y haber dicho más cosas, pero sí, tiene usted toda la razón en que es muy parco en sus comentarios. Desgraciadamente, porque nos hubiera gustado que nos hubiera relatado muchas más cosas del estrecho. Sí, muchas gracias. Y otra pregunta. ¿Qué pasó con el diario a bordo de Magallanes? Porque Pigafetta va contando la historia. Pero Magallanes, ¿qué pasa con el diario de Magallanes? Porque él también escribe. Se sabe que también escribía. ¿Con quién, perdón?
con el diario de Magallanes, la bitácora, no sé cómo llamarlo. Es que no, es que dice algo de Magallanes, pero que no. ¿Qué pasa con el diario de Magallanes? Porque Magallanes iba en la Concepción. ¿Qué pasa con su diario, con su escrito? Pues es curioso que del diario de Magallanes no se sabe nada. No se sabe nada. Y curiosamente, cuando es capturada la Trinidad, que es la nao capitana y la que lleva toda una serie de papeles del viaje, pues los portugueses dicen que hallan toda una serie de manuscritos, y entre ellos manuscritos importantes del cosmógrafo de la Armada de Magallanes, que era Andrés de San Martín. Estos papeles, tomados por Antonio de Brito en Tidori, son llevados a Lisboa, y allí todavía en el siglo XVI los vio otro cosmógrafo italiano, un tal Gesio, ¿no? De modo que de estar en algún lado papeles, estos papeles deberían de estar en la Torre de Otombo. Yo, como lo comentaba el otro día con el profesor José Manuel García, y no desespero que alguna vez se puedan encontrar en algún sitio. Pero sí, lo que es curioso es que los portugueses dicen, tenemos los papeles de los españoles. Y entre ellos, lo que les interesa sobre todo es lo que son los mapas, lo relativo a mapas y todo esto, y dicen expresamente el nombre de Andrés de San Martín. Pero no dicen nada de lo que de haberse incautado de papeles de Magallanes. No dicen absolutamente nada, que deberían de existir, evidentemente. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta o comentario? Bueno, muchísimas gracias, doctor Juan Gil. No sé si quisiera sentarse acá. No, yo me siento humildemente entre el público. Muy bien.